Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en el programa Ética y Vida. Como hemos hablado anteriormente, nos acompañan el equipo multidisciplinario de Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa. Continuando un poco con esto y sobre las cosas que a nosotros que tenemos pacientes en casa nos pueden suceder muchas veces, pues que mi mamá, que mi abuela pues está decaída o ya está en una edad avanzada y pasó 5 días en cama, 7 días en cama o más tiempo en cama. Y pues la licenciada Yanira Guardado nos mencionaba un concepto del encamamiento prolongado. ¿Qué consejo rápido le puede dar a alguien que tiene un enfermo que está pasando por encamamientos prolongados? Ok, en este caso el encamamiento prolongado, pues a veces como familiares caemos como en el detalle sobre proteger a nuestro paciente. Entonces vengo yo y hasta le doy de comer cuando quizás se lo puede hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo permito que mi paciente o mi familiar pase por mucho tiempo encamado? Se pierde fuerza, se pierde tono muscular. Entonces ya he escuchado un dicho que dice: músculo que no se usa se atrofia, y eso es literal. Realmente, si no ponemos a funcionar nuestro cuerpo, pues se van perdiendo funciones, ¿verdad? Entonces el tiempo pasa factura, las articulaciones se contracturan, los músculos pierden fuerza y luego es mucho más complicado cumplir otras situaciones como el simple hecho de caminar, de trasladarme al baño y de hacer las diferentes actividades que tengo en mi vida cotidiana, ¿verdad? O sea, que usted diría que alguien que esté pasando por un momento con un paciente que quiera pasar mucho tiempo acostado, muchas veces hasta una depresión, ni siquiera es tanto la enfermedad en sí, pues tratar de motivar un poco movimientos o algún tipo de masaje o algo que pueda hacer para ayudar. La verdad, nosotros como equipo, una de las situaciones, como les decía en el programa anterior, era la fatiga, ¿verdad? Entonces hay una serie de ejercicios, de actividades que uno le recomienda tanto al paciente como al familiar para poder estar desarrollando en la casa sin la presencia necesariamente de alguien del equipo, ¿verdad? Y luego se le da el seguimiento. Y las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Como puede ser los traslados, el bañarse, el caminar, si hace ejercicio, llámele el jugar con la pelota, todo lo que le permita su condición médica abona. De por sí el ejercicio a todos en cualquier situación nos lo recomienda un médico, ¿verdad? Entonces es muy importante mantenernos activos. Excelente, muchísimas gracias. Volviendo un poco al tema del cuidador, pues, me gustó mucho la frase que ocupó el doctor López acá, que decía: el cuidador tiene que estar bien cuidado, algo así fue, ¿verdad? Y creo firmemente que eso es súper importante, porque si no el cuidador después de un tiempo prolongado de tanta actividad y que solo está enfocado, puede tener algún tipo de desequilibrio, ¿no? de emocional o lo que sea. ¿Hay un cuidado psicológico para el cuidador? Sí, realmente lo hay, ¿no? En alguna medida, pues, emocionalmente se carga el cuidador de estar haciendo las mismas funciones y en primer lugar, digamos, es que el cuidador trate de mantener en la medida de sus posibilidades la vida lo más normal que se pueda, no solo enfocarse en el cuidado del paciente, sino que también llevar también su vida, y en alguna medida también recibir consejería psicológica, ¿no? El simple hecho de verbalizar las emociones y lo que sentimos respecto a lo que estamos haciendo, eso ayuda a canalizar bastante los sentimientos y resignificar los hechos, ¿no? Pero si estamos, digamos, haciendo una actividad, un rol de cuidador y estamos como tragándonos a veces el dolor o nuestros propios miedos, porque el cuidador aprende a controlar sus propios miedos, a controlar el miedo del paciente también a veces, entonces es una doble carga, ¿no? Entonces solo con el hecho de hablar con alguien, acercarse y pues ventilar ese tipo de emociones ya es una forma de cuidarse, ¿no? Y lo otro que decía también de la buena comunicación, ya sea con un buen amigo, con un pastor, sacerdote, una persona de confianza, un psicólogo, ¿no? Donde pueda él canalizar y resignificar estos hechos, ya es una forma de autocuidado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría pues
esto siguiendo con Ecuador, pero también esto nos lleva a otro nivel, ¿verdad? Cuando pues el enfermo fallece o llega ya el tiempo del enfermo, viene una parte del duelo, que es un proceso natural después de la muerte para los que nos quedamos, ¿verdad? ¿A dónde terminan los cuidados paliativos? Muy buena pregunta. Eso, a veces se cree que con el fallecimiento del paciente pues termina ahí los cuidados y no. Realmente se debe dar un seguimiento al proceso de duelo que lleva los familiares, ¿no? Y que básicamente en un principio se daría con una consejería psicológica, porque recordemos que el duelo, como tú lo decías, es algo normal. Es decir, simplemente se va psicoeducando o educando al familiar sobre las situaciones emocionales que pueden sobrevenir después de la muerte, y tiene que el familiar aprender a afrontarlo solito, ¿ya? Entonces este proceso a veces puede durar de 6 meses a 1 año, dependiendo de muchas condiciones sociales y de personalidad, ¿no? Pero el psicólogo va a estar ahí en alguna medida monitoreando cómo va ese proceso, y si detecta alguna situación en donde el duelo se está volviendo un poquito complicado de resolver, las emociones son muy intensas, o hay conductas que pueden ser un peligro incluso para el familiar, ¿no? Entonces ya se enfocaría a darle un seguimiento mayor a ese familiar y para ver qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Realmente es una cosa bien difícil. El duelo es bien difícil en el sentido de que es una situación normal, ¿ya? Entonces, en alguna medida es normal llorar, es normal, digamos, anhelar o extrañar a esta persona, es normal soñar con esta persona, o incluso a veces tener como ciertas situaciones que a veces los familiares se sorprenden mucho. Fíjense que me dicen, estaba en la mañana despertándome y oí la voz de esta persona que me habló. En alguna medida esto puede llegar a ser normal a veces, ¿no? Entonces es importante que haya como un seguimiento psicológico sobre lo que está pasando, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Ya nos vamos acercando como a lo último de esto y aprovechando porque todavía tenemos todo el equipo multidisciplinario, me gustaría la licenciada Cecilia Mengíbar que nos ayude con algo, porque no todos tenemos pues esa capacidad económica de poder contar con un equipo de enfermería o alguien que nos apoye en el cuidado de nuestro enfermo. ¿Qué serían los 2 o 3 consejos prácticos que usted le puede dar a un cuidador que debe de tener mucho cuidado a la hora de tratar con el paciente? Quizás de los cuidados, bueno, también utilizar los recursos que tenemos en casa. Eso va a ser importante. Bueno, una cama, si no disponemos de una cama especial, hospitalaria, lo podemos improvisar con almohadas. Si necesita este paciente, necesita elevarse, se puede hacer con almohadas. Acoplarlo a la habitación. Se tienen las cosas a la mano, se ocupa lo que hay en esos momentos, no esperar si hay síntomas, empieza a haber algún cambio, reportarlo. Si empiezan a ver algo diferente en el paciente, algo que ya ellos están acostumbrados a ver y hay algo que se descontrola, reportarlo, llamar, pedir ayuda para que pueda atendérsele. Y bueno, los masajes, bueno, son cosas que van a aprender a hacerlos ellos, movilizarlos, las terapias físicas se pueden hacer y los pueden realizar el mismo cuidador. Entonces son cositas que poco a poco con lo que tenemos pues lo utilizamos. Excelente. ¿Hay algún tip para el tema del manejo de las medicinas? Porque a veces un enfermo, ya una enfermedad un poquito más crónica, tiene 500,000 medicamentos. Sí, es importante ordenarlos. Primero ver qué medicamentos sí se van a utilizar y todos los medicamentos que no se van a utilizar ponerlos aparte y dejar a la mano solo los que se están ocupando día a día. Ordenarlos puede ser mañana, tarde, noche, dependiendo cómo se utilizan, ponerlos a diario, porque puede hacer que se me cayeran y se me confundieron todos. Mejor hacerlo a diario, para que así se tiene lo que se está ocupando al día a día. Excelente, muchísimas gracias. Con esto pues pasamos a lo que yo diría que es la última pregunta y que probablemente se va a extender un poco, y es el tema de los cuidados paliativos versus la eutanasia. Bien, pues la verdad es que los cuidados paliativos no tienen nada que ver con la eutanasia, ¿verdad? Son totalmente distintos.
siempre he dicho que es como el agua y el aceite, no nos mezclamos. De hecho, las instituciones internacionales que defienden los cuidados paliativos se desligan totalmente de la eutanasia. Y por la situación sencilla de que en los cuidados paliativos lo que buscamos es ese alivio y esa calidad de vida del paciente, independientemente de la situación en que se encuentra. En cambio, la eutanasia realmente es un solo acto, ¿no? La eutanasia es eutanasiar al enfermo, ¿no? Es decir, acabar con su vida, aunque ese sea el objetivo de aliviarle del sufrimiento. En cuidados paliativos damos una respuesta al sufrimiento de los pacientes desde otro punto de vista, ¿no? Intentando que ellos puedan cerrar sus círculos, terminar sus pendientes que puedan tener, no solo espirituales, sino también legales, económicos, y para eso se necesita un tiempo y un alivio, ¿no? Para que este paciente pueda tomar esas decisiones. En cambio, la eutanasia, pues, su objetivo deja de ser ese, ¿no? Y se centra nada más en el acto de terminar con la vida del paciente con el objetivo de aliviar ese sufrimiento. Entonces, nos desligamos, digamos, totalmente de ese acto, ¿no? El médico está entrenado para curar, para aliviar y para consolar. No nos entrenan para eutanasiar. Excelente, muchísimas gracias. Me gustaría dedicar este último minuto a agradecerles a ustedes, al Centro Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa, que está en Final, calle Las Begonias, Oriente, Jardín de la Cima 3, Finca Manderline, San Salvador, y el teléfono es el 2248-3805, repito, 2248-3805, lo dejaremos aquí en pantalla para que ustedes pues puedan llamar por si tienen alguna inquietud, puedan llamar para que puedan, pues tal vez les pueden redireccionar, les pueden dar una ayuda y más información sobre qué son los cuidados paliativos, cómo pueden ustedes ser parte de este Hospice La Cima, cómo pueden adquirir para un paciente una necesidad. Ellos hablaban también de que hay visitas pues a domicilio, entonces todo esto ustedes lo pueden hacer por medio de este número que está aquí en pantalla en estos momentos. Y con esto no me queda más que agradecerles a todo el equipo multidisciplinario de Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa, por habernos acompañado estos últimos 2 programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.